En el antiguo Londres del siglo XVI, durante un día de otoño, vinieron al mundo dos niños en circunstancias muy opuestas. Uno de ellos nació en el seno de la familia Canty, una familia sumida pues en la miseria más absoluta que habitaba en un miserable rincón de la ciudad. Este bebé al que llamaron Tom no era deseado por nadie en su hogar, pues su llegada solamente significaba una boca adicional que alimentar en medio de toda esa carencia y el hambre. En ese mismo día nació otro niño, que era perteneciente a la familia real Tudor, el pequeño Eduardo, hijo del rey Enrique VIII. A diferencia de Tom, este bebé pues era muy anhelado por toda la nación inglesa, que llevaba pues años esperando también la llegada de un heredero varón. Mientras que el pueblo entero celebraba y con banquetes, hogueras, música y mucha alegría pues la llegada de este heredero. La llegada pues de Tom pasó totalmente desapercibida para el mundo y solamente era una preocupación para toda su familia. Con el paso de los años, Tom creció en un ambiente pues muy violento llamado Ofal y era muy peligroso, pues vivía en una habitación también ruinosa en el tercer piso de una casa muy harapienta, junto a su madre, sus dos hermanas gemelas, que eran Beth y Nan, su malvado padre, quien era John Canty, y quien se ganaba la vida también siendo ladrón, y su cruel abuela paterna, quien era una vieja alcohólica. Tanto el padre como la abuela golpeaban constantemente a los niños cuando estos pues se iban a pedir limosna y no traían suficiente dinero o comida pues para los demás. Sin embargo, la vida de Tom tenía, por así decirlo, una ligera ayuda, quien era del padre Andrés, un anciano sacerdote bondadoso que había quedado sin hogar y sin trabajo tras la clausura de su monasterio. Este anciano le enseñó a Tom a leer y escribir, un poco de latín y bueno, contaba también fascinantes historias y leyendas sobre reyes, sus castillos, los caballeros. Con estos relatos, Tom alimentó pues mucho su imaginación y comenzó a soñar también despierto con la vida de la realeza, alejándose pues un poco de las penurias que habían en su hogar. Su forma de hablar también y sus modales comenzaron a refinarse tanto que los niños del barrio incluso se burlaban de él, pero luego empezaron a mirarlo con admiración. Era incluso un juego en el que Tom actuaba como si fuera un príncipe, un rey, y los demás niños eran como que su corte. A pesar de que le gustaba pues este juego, la mayor ilusión de Tom era llegar a ver al menos una sola vez en su vida a un príncipe de verdad. Un día de invierno, abrumado por el hambre y por el frío, Tom caminó durante horas alejándose de su barrio hasta llegar a las puertas del palacio de Westminster. Al pegarse a las rejas, que eran doradas, puso a divisar se pudo divisar a un muchacho de su misma edad, que era vestido pues con prendas de seda, de terciopelo y también joyas. Y tenía también una espada en la cintura. Él era el príncipe Eduardo de Gales. Lleno de asombro, Tom intentó mirar más de cerca, pero un guardia pues lo agarró bruscamente por el cuello y lo empujó hacia la muchedumbre entre burlas. El príncipe Eduardo, cuando presencia esta escena desde su patio, se enfureció pues por la crueldad de este soldado, ¿no? Y le ordenó de inmediato pues que abrieran las puertas para dejar entrar al pobre niño. El príncipe se llevó a Tom a su habitación privada, donde mandó a servirle pues un gran banquete. Mientras Tom comía, los dos muchachos comenzaron pues a conversar sobre sus respectivas vidas, ¿no? Tom le comentó cómo era su vida, que a veces le pegaban y cosas así. Entonces, descubriendo que sus realidades pues eran totalmente diferentes, pero eran fascinantes en cierta parte pues para ambos. Eduardo quedó maravillado por la libertad
con la que Tom jugaba pues en el barro, nadaba en el río con sus amigos, con sus hermanas, mientras que Tom pues escuchaba con mucho asombro cómo era la vida llena de lujos dentro de ahí del castillo. Entonces, por pura diversión, Eduardo le propuso a Tom que se intercambiaran de ropa para ver cómo se sentía estar en los zapatos del otro, ¿no? Cómo eran estar en sus vidas, ¿no? Intercambiados. Entonces uno se puso el traje del otro y pues al mirarse al espejo descubrieron asombrosamente que ellos tenían un parecido fascinante, ya que eran idénticos. Tenían el mismo rostro, la misma voz, la misma estatura. Entonces, entonces, de repente, el príncipe notó una marca roja en la mano de Tom que era provocada por el golpe del guardia. Entonces, lleno de indignación, él guardó toda prisa un pequeño objeto pesado que era de oro que estaba sobre la mesa y salió corriendo hacia la entrada del palacio para castigar pues así al soldado, olvidando por completo pues que llevaba puestos los harapos de un mendigo. Al llegar al portón, el guardia no lo reconoció. Le dio un fuerte bofetón y lo arrojó a la calle entre las risas pues de la población, ¿no? De toda la turba. Eh, entonces, el príncipe Eduardo, lleno de furia y pues muy indignado, increpó al guardia, ¿no? Y a la gente gritando que él era el príncipe de Gales y que serían castigados por traición. Sin embargo, esto solamente provocó que la gente pues se burlara aún más de él, ¿no? Tomándolo por un pobre muchacho que estaba totalmente loco. Entonces, Eduardo comenzó a vagar solo, descalzo y pues muerto de frío por estas calles desconocidas, ¿no? Buscando una forma de regresar, ¿no? A su hogar o encontrar auxilio. En su camino llegó al Hospital de Cristo, una institución que era benéfica fundada por su propio padre para educar a niños pobres. Entonces, Eduardo se acercó a los estudiantes esperando encontrar ayuda, pero cuando les exigió que le llevaran un mensaje a su padre, el rey, los muchachos se burlaron pues de él. Tras una discusión, los niños lo golpearon, lo empujaron también al foso y soltaron a unos perros para que lo siguieran por las calles. Cansado y golpeado y además humillado, el verdadero pues heredero al trono continuó caminando en medio de la noche buscando ese callejón donde vivía Tom. Entonces, Eduardo pensaba que si lograba encontrar a la familia de Tom, ellos reconocerían que él no era su hijo y lo ayudarían tal vez a volver al palacio. Al cabo de unas horas, John Canty lo encontró vagando a lo lejos. Lo sujetó fuertemente del brazo y creyendo que era su hijo Tom, que regresaba pues con las manos totalmente vacías, comenzó a pegarle y todo ello. Mientras tanto, en el palacio de Westminster, Tom Canty pues se quedó solo en esa ostentosa habitación. Pasó los primeros minutos admirándose pues frente al espejo con las lujosas ropas del príncipe, jugando con la espada que tenía y mirando pues todos los valiosos objetos que se encontraban en el cuarto. Sin embargo, al ver que el tiempo pues pasaba y Eduardo no regresaba, la fascinación que había comenzado en un principio bien empezó a transformarse en él como terror. Entonces él temía que los guardias lo descubrieran usando pues la ropa de Eduardo y pues lo condenarían tal vez posiblemente a la horca, acusado de traición, de que suplantó al príncipe, etcétera. Entonces él desesperado decidió abrir con cuidado pues la puerta de la habitación para poder pedir ayuda. La situación empeoró cuando apareció la joven Lady Juana. Tom aterrorizado se tiró pues al suelo de rodillas rogándole que tuviera piedad de él y le devolviera sus harapos. La muchacha huyó asustada en ese momento a buscar auxilio y en cuestión de minutos el rumor de que el príncipe de Gales se había vuelto loco se extendió pues por todo el castillo. La noticia llegó a oídos del rey Enrique VIII
quien ordenó que trajeran inmediatamente a su hijo pues ante él, ¿no? Al hablar ahí en ese momento con Tom y notar que el niño insistía en que era un pobre mendigo de Offal Court, el monarca pues concluyó angustiado de que su hijo padecía de locura temporal y eso tal vez había sido a causa del mucho estudio, pero creo que aunque su hijo esté loco, él seguiría pues siendo el legítimo rey de Inglaterra. Tras la reunión con el rey, Tom fue puesto bajo la tutela del conde de Edford y de Lord John. Estos nobles le comunicaron las órdenes estrictas que había dictado pues su majestad. El príncipe entonces debía disimular su dolencia, ¿no? Mental ante la corte. Obstante a eso, debía abstenerse también de decir que era un mendigo y dejarse guiar por sus consejeros cuando no recordara a alguna persona o alguna regla de etiqueta y etcétera. Entonces, Tom comprendió que no le quedaba más remedio que obedecer si quería salvar su vida. Poco después recibió la visita de la princesa Isabel y de Lady Juana. Con la ayuda discreta de Lord Edford, quien le daba pues pistas sutiles en cada momento, ¿no? Tom logró mantener una conversación bastante acertada con las jóvenes. Aunque estuvo también a punto de cometer varios errores por desconocer las costumbres reales, las princesas pues atribuyeron que cualquier tropiezo sería a causa de su lamentable pues estado de salud y lo trataron con afecto, ¿no? No lo hicieron sentir mal. Al finalizar la audiencia, entonces se sintió exhausto por la enorme presión, ¿no? De tener que fingir una identidad pues que no le correspondía realmente. Le pidió también a los consejeros que le permitieran descansar a solas por un momento, comenzando a darse cuenta de que la vida de un príncipe pues estaba muy lejos realmente de ser una fantasía perfecta y libre, ¿no? De preocupaciones que él siempre había imaginado desde su humilde condición, ¿no? O sea, él pensaba que la vida de príncipe era magnífico, pero desconocía totalmente las responsabilidades y toda la carga que conllevaba. Llegó entonces así la hora del almuerzo y Tom fue conducido al comedor donde lo sometieron pues a obedecer todo lo que era el protocolo. En ese almuerzo hubieron pues muchos oficiales nobles de alto rango, ¿no? Que asistieron a la mesa para servirle los platillos, ¿no? En vajillas de oro puro, realizándole siempre lo que eran las debidas reverencias, ¿no? Y costumbres pues antes de que el niño pudiera probar un solo bocado. Tom, que en toda su vida solamente había comido con las manos sobre el suelo pues sucio de su casa, cometió una serie de cómicos e inevitables desaciertos. En lugar de usar, por ejemplo, la servilleta de seda para limpiarse, la contempló con curiosidad sin saber qué hacer con ella. Luego comenzó también a comer con los dedos y guardó algunos frutos secos en sus bolsillos para más tarde. Todos los nobles pues presentes observaban muy apenados estas acciones que él realizaba, reafirmando así su creencia de que pues el príncipe había perdido totalmente la memoria, la cordura, y el momento más crítico ocurrió cuando Tom le comenzó a picar la nariz. Entonces él, desesperado por no saber eh, qué norma de la etiqueta pues se aplica en estos casos, terminó rascándose él mismo con la mano, lo que provocó la mirada de asombro entre los sirvientes. Al finalizar este banquete, el niño regresó pues a sus aposentos, a su habitación, donde encontró ahí un libro sobre la etiqueta de la corte y bueno, se puso a estudiarlo, a leerlo minuciosamente para no volver tal vez a hacer el ridículo. Ya una vez estando en su cuarto, el rey Enrique VIII sentía que
que sus días pues ya estaban contados, es decir, que ya estaba cerca su muerte, debido a que tenía una enfermedad muy avanzada. Antes de morir, el monarca deseaba pues firmar la orden de ejecución del duque de Norfolk, ya que era este hombre por así decirlo, su enemigo mortal, ¿no? Y pues para que la condena fuera legal y válida, era imprescindible estampar en el documento el gran sello pues real de Inglaterra. Sin embargo, cuando los ministros buscaron la pieza de oro, descubrieron que no estaba en su lugar habitual. Entonces, Lord Edford recordó que días atrás el rey en persona le había entregado este sello al príncipe Eduardo para que lo custodiara. Entonces rápidamente acudieron a preguntarle a Tom dónde había guardado el gran sello, pero el pequeño, al no tener la más mínima idea de lo que le estaban hablando, pues respondió con total desconcierto que que no se acordaba de haber visto jamás este objeto. Entonces, la respuesta de Tom confirmó ante los ministros la gravedad de su locura. Cuando le llevaron la noticia al rey octavo, este rompió pues en llanto al ver que su hijo no recordaba el objeto más sagrado, por así decirlo, del reino. Entonces, no obstante, en un arranque de furia y para no retrasar la ejecución del duque, el monarca ordenó que se utilizara con excepción el sello pequeño para validar la sentencia de muerte. Entonces, al caer la noche se llevó a cabo una procesión a lo largo del río Támesis, organizada por la ciudad de Londres, pues para honrar al príncipe. Decenas de barcazas reales que estaban decoradas con estandartes de seda, luces, antorchas, surcaban las aguas en medio de un espectacular despliegue de lo que sería música de trompetas, salvas de cañón, etc. Un vestido con un deslumbrante traje de satén cubierto de diamantes, de toda esa pedrería, viajaba en la embarcación principal, que estaba siendo custodiada pues por los guardias, ¿no? El pueblo de Londres se agalopaba para poder ver, ¿no?, a la realeza, creyendo ver en él al futuro, pues, y próspero rey de la nación. A pesar de su temor constante a ser descubierto, Tom no pudo, pues, evitar sentirse fascinado por toda la magnitud, ¿no?, de ese espectáculo. Recordó sus días en su hogar, donde había observado pues siempre el río sucio, mientras sufría hambre y no podía pues creer que ahora toda esa multitud estuviera prácticamente rindiéndole tributo a él, ¿no? Un simple mendigo que estaba pues prácticamente disfrazado de un soberano, ¿no? Solamente por ello. Mientras Tom disfrutaba del espectáculo, el verdadero príncipe Eduardo era arrastrado pues a la fuerza por John Canty a través de los callejones oscuros de Londres. En el camino, un anciano intentó interceder por el niño y detenerse para poder ayudarlo, porque lo estaban golpeando, ¿no? Entonces poder detener a su malvado padre. Canty, furioso, le asestó un terrible garrotazo en la cabeza con su bastón, dejando pues al anciano inconsciente y sangrando en toda la calle. Al llegar a la miserable habitación de Offal Court, Eduardo fue presentado ante la familia. Cuando el príncipe volvió a proclamar que él era pues el heredero al trono y que no conocía a nadie de esa casa, el padre y su abuela pues lo comenzaron a golpear salvajemente por ser insolente. Únicamente la madre de Tom y sus hermanas trataron de protegerlo pues con lágrimas en los ojos, ofreciéndole un rincón de paja para que él pudiera descansar. Durante la noche, la madre de Tom, con el corazón pues lleno de dudas, se acercó al niño mientras dormía para que ella pudiera comprobar su identidad. Le aplicó entonces así una prueba
por así decirlo, que solamente su hijo pues conocía. Le dio un susto repentino para ver si es que él se cubría los ojos con las palmas de las manos hacia afuera. Entonces, al ver que Eduardo reaccionó de una manera muy distinta, entonces la mujer confirmó angustiada que ese muchacho no era su hijo Tom. De repente alguien comenzó a golpear con desesperación pues a la puerta de la vivienda y era un vecino, pues venía a advertirle a John Canty que el anciano a quien había golpeado en la calle resultó ser el padre de Andrés y acababa pues de fallecer a causa del traumatismo que sufrió por el golpe. Ante el riesgo pues inminente, ¿no?, de ir a parar a la horca, Canty entonces le ordena a toda su familia que recoja sus cosas a toda prisa para que pues puedan huir de la ciudad aprovechando todo el escenario que había, ¿no? En el Gran Salón del Ayuntamiento de Londres, la celebración en honor al príncipe continuaba con un banquete majestuoso. Tom Canty ocupaba el lugar de honor en el estrado principal, rodeado de las damas de la corte y deleitándose también con las danzas, eh, las risas y los exquisitos manjares que los sirvientes pues colocaban ante él. Mientras que la nobleza festejaba en el interior, en las afueras del edificio se vivía una escena totalmente opuesta. El verdadero príncipe, quien era Eduardo, pues aprovechando la confusión de la multitud durante la huida de la familia Canty, había logrado zafarse del agarre de John y corrió hacia este ayuntamiento. Eduardo llegó a los portones gritando que él era el auténtico príncipe de Gales y que el joven que estaba dentro era un impostor. La muchedumbre que custodiaba las puertas comenzó a burlarse del estado deplorable que tenía ese muchacho. Los insultos pasaron pues rápidamente a las agresiones físicas y la turba enfurecida empezó a empujarlo y a amenazar con darle una paliza por insultar al heredero al trono, dejando pues al rey legítimo en un peligro mortal. Justo cuando la masa enfurecida estaba a punto de linchar al pequeño Eduardo, un hombre alto y de porte militar se abrió paso con valentía entre la gente. Se trataba entonces de Miles Hendon, un hidalgo y soldado que acababa de regresar a Inglaterra tras haber combatido durante años en las guerras de Francia. Con la espada desenvainada, Hendon se interpuso entre el niño y los agresores, protegiéndolo así con mucha firmeza. Hendon entonces logró dispersar a los atacantes más violentos y tomó al muchacho, quien estaba pues bajo ahora su protección, guiándolo así a través de las calles para ponerlo a salvo. Mientras caminaban buscando un refugio, el sonido de las trompetas resonó pronto por toda la ciudad, seguido también por el lamento de los heraldos que anunciaban pues la muerte del rey Enrique VIII. El pueblo entonces estalló en aclamaciones, gritando la tradicional frase, ¿no?, de "El rey ha muerto, viva el rey". Al escuchar la noticia, el pequeño Eduardo pues rompió a llorar amargamente por la pérdida de su padre. En medio de todo ese dolor comprendió la terrible pues realidad. Ahora era él oficialmente el legítimo rey de Inglaterra, pero se hallaba totalmente despojado de su trono, vestido con trapos y vagando como si fuera realmente un miserable mendigo. Entonces, Miles Hendon llevó al niño a su modesta habitación en una posada cerca del puente de Londres. Aunque Hendon pensaba
que las afirmaciones del muchacho sobre que él era el verdadero rey eran producto pues tal vez de un trastorno mental causado por el maltrato, ¿no?, que le daban al niño. Sintió también una profunda compasión por él y decidió entonces tratarlo con mucho respeto, ¿no? Y mucha bondad también. Durante la cena, Eduardo actuó con naturalidad, ¿no?, y le ordenó a Miles que permaneciera de pie sirviéndolo mientras él comía. Entonces, Hendon, divertido por las cosas que le decía el niño, pues obedeció sin protestar nada, sin decirle nada. Agradecido por haberle salvado la vida, Eduardo le otorgó a Miles un privilegio especial en recompensa, el derecho a sentarse junto a él, ¿no? Una distinción concedida únicamente a la más alta nobleza. Posteriormente, mientras el cansado muchacho dormía profundamente en la cama, Miles salió pues a la calle para poder comprarle un poco de ropa limpia y también adecuada para él. Sin embargo, al regresar a la posada con las prendas, encontró a la habitación vacía. El posadero le había informado que un joven enviado por John Canty había venido con un recado engañoso, haciendo que el pequeño saliera apresuradamente hacia el campo. Entonces, Hendon, preocupado por lo que pudiera pasarle al niño, partió de inmediato a buscarlo. En el palacio de Westminster, la atmósfera cambió drásticamente tras confirmarse pues el fallecimiento del rey Enrique VIII. Los ministros y todo el consejo real se presentaron ante Tom Canty para poder informarle oficialmente que su padre pues había muerto y que ahora le correspondía a él realmente asumir el gobierno, ¿no?, el trono como un nuevo monarca, como el nuevo rey. Entonces, abrumado por la responsabilidad, Tom asumió su primera audiencia real como rey. Uno de los consejeros le presentó los decretos pendientes de firma, entre los cuales se encontraba la ejecución del duque de Norfolk, programada pues para esa misma mañana. Recordando las enseñanzas de piedad que le había impartido el viejo sacerdote, Tom se negó rotundamente a firmar la orden. Y es así como, utilizando su nueva autoridad que él tenía, Tom declaró que el reinado del nuevo rey no comenzaría con sangre y ordenó la liberación inmediata del duque de Norfolk. La corte entera en ese momento se quedó totalmente conmovida y asombrada también por la benevolencia y la firmeza del joven monarca, declarando que la locura del príncipe había dado paso a una sabiduría y misericordia pues que era divina. Con el paso de los días, Tom Canty comenzó a adaptarse progresivamente, ¿no?, a las rutinas de la corte y a todas las implicancias que conllevaba pues el poder, ¿no?, el ser rey ahora. Aunque echaba de menos la libertad de su antigua vida en la calle, descubrió también que le agradaba dictar justicia y ayudar a las personas más desfavorecidas, utilizando pues el sentido común también y la bondad que siempre lo habían caracterizado. Un día, mientras observaba desde la ventana, presenció cómo conducían al tribunal a varias personas acusadas de diversos delitos. Tom mandó a llamar a los jueces y a los acusados pues a su presencia para examinar personalmente estos casos. Entre ellos había un hombre, el cual había sido acusado pues de haber causado la muerte de un vecino mediante un hechizo, y una mujer junto a su pequeña hija que habían sido acusadas de vender sus almas al diablo para provocar una tempestad. Entonces, Tom interrogó minuciosamente a las partes, ¿no?, con astucia, al pedirle a la mujer que demostrara sus poderes mágicos descalzándose para provocar una tormenta.
y ver que no sucedía nada. Tom entonces mostró la falsedad de esas acusaciones y liberó entonces de inmediato a los prisioneros e increpó también a los jueces por juzgar basados solamente en una tonta superstición, ganándose pues así la admiración, ¿no?, y los aplausos de los nobles de la corte por su, por su sorprendente pues sabiduría. Tom continuó desempeñando con soltura, ¿no?, todas sus obligaciones como rey ahora. Participaba en los banquetes, recibía a los embajadores extranjeros, atendía también los asuntos del Estado, aconsejado siempre por Lord Hertford, quien actuaba como Lord Protector del reino mientras el rey pues alcanzaba la mayoría de edad. Poco a poco el pánico de Tom a ser descubierto comenzó a desvanecerse, sustituido pues ahora por el gusto, por el lujo, los vestidos, el respeto de sus súbditos, entre otras cosas. Se acostumbró a ser servido por docenas de personas, ¿no?, y que cada uno de sus deseos fueran cumplidos pues al instante. Sin embargo, a pesar del resplendor que lo rodeaba, en sus momentos de soledad, Tom no podía evitar pensar con tristeza en Eduardo. Él sabía perfectamente que él era el verdadero príncipe y siempre se preguntaba qué habría sido de él, y sintiendo un profundo remordimiento por estar ocupando un trono que no le pertenecía legítimamente, pues se ponía triste. Mientras tanto, Eduardo vivía un auténtico calvario. Tras ser engañado por el cómplice de John Canty, fue conducido al interior de una guarida abandonada en los campos cerca de la ciudad. Allí se encontraba una peligrosa banda de ladrones, mendigos, desertores y marginados de la sociedad, dirigida pues por un sujeto que era apodado como el Rufián. John Canty presentó al niño ante la banda explicándoles que el muchacho estaba loco y creía ser el rey de Inglaterra. Al escuchar esto, los delincuentes estallaron pues en burlas, ¿no?, riéndose de todo lo que él decía. Decidieron organizar una falsa coronación para él, diciéndolo al niño con harapos viejos, le pusieron una corona de paja en la cabeza y lo nombraron como Fou Fou, el rey de los locos. Eduardo entonces soportó la humillación con dignidad, no se mostró débil y se negó totalmente a someterse a esas burlas. Sin embargo, la banda dejó claro que a partir de ese momento tendría que ganarse el sustento saliendo a mendigar y robar junto con ellos por los caminos, bajo la amenaza de severos castigos físicos si es que él intentaba nuevamente escaparse. Al día siguiente, la banda se puso en marcha a través de los caminos pues, rurales que había en ese lugar. Alrededor de las fogatas, Eduardo tuvo la oportunidad de escuchar de boca de los propios vagabundos las historias desgarradoras de cómo habían acabado en la delincuencia y siendo muchos pues mendigos. La gran mayoría eran antiguos campesinos honrados que habían sido despojados de sus tierras por nobles codiciosos. Otros habían sido mutilados, marcados con hierros candentes o azotados incluso públicamente en virtud de las severas e inhumanas leyes dictadas durante el reinado del rey Enrique VIII. Estas revelaciones pues impactaron profundamente en la conciencia del joven. Eduardo comprendió por primera vez que las injusticias eran reales, ¿no?, que el pueblo realmente padecía bajo las leyes de la corona, y él desde ese día juró con todo su corazón que en cuanto él llegara a recuperar el trono,
aboliría todos esos castigos inhumanos y gobernaría con misericordia. Y no sería el retrato de su padre. Aprovechando una distracción de la banda durante esta travesía, Eduardo logró internarse en un espeso bosque y escapar de la vista de John Canty. Vagó entonces a ciegas durante horas en medio de una tormenta, buscando desesperadamente un refugio donde él pudiera resguardarse del frío de la noche. Finalmente logra encontrar una pequeña choza perteneciente a una familia de humildes campesinos. La mujer de la casa, compadecida al ver el estado del muchacho, todo mojado, tiritando, lo acogió calurosamente, le sirvió un poco de comida caliente y le permitió dormir en el pajar junto con sus animales. A pesar de que Eduardo insistió en que él era el rey de Inglaterra, la campesina pues pensó que este niño disvariaba por el agotamiento. Le encargó algunas tareas domésticas como lavar los utensilios y cuidar también de las aves del corral. Eduardo entonces aceptó y realizó pues los trabajos con torpeza, ya que no sabía, ¿no?, cómo hacer esas cosas, pero con esfuerzo, demostrando que aún así él no supiera hacer estas cosas, pues lo podría lograr por el agradecimiento que tenía con la señora. Siguiendo su viaje al día siguiente, Eduardo se adentró aún más en el bosque hasta encontrar allí una pequeña cabaña que era habitada por un anciano de aspecto pues venerable que decía ser un ermitaño y hombre de Dios. El anciano lo recibió afectuosamente, le limpió las heridas y le ofreció alimento, ganándose pues la confianza del niño. Sin embargo, mientras ellos iban conversando, el ermitaño le reveló que en su juventud había sido un fraile y que había perdido su monasterio y su sustento pues por culpa de los decretos del rey Enrique VIII. Cuando Eduardo, sin sospechar el peligro, le reveló con orgullo que él era el príncipe de Gales e hijo de Enrique VIII, la mirada del anciano cambió drásticamente, encendiéndose pues de mucha cólera y pues queriendo matarlo. El ermitaño disimuló en ese momento su rabia, esperó a que el niño se quedara profundamente dormido sobre la yacija y lo ató fuertemente de sus pies y de sus manos a una viga de madera. Amordazó al pequeño para que no pudiera gritar y sacó un enorme cuchillo de cocina, anunciándole con voz espeluznante que ofrecería la vida del hijo del rey como venganza por los males que su padre le causó a la iglesia. Durante toda la noche Eduardo permaneció aterrorizado mientras el ermitaño pues afilaba su cuchillo lentamente para poder acabar con su vida, anunciando que acabaría con él al amanecer. En ese momento el anciano levantó la hoja para asestar pues el golpe mortal y en entonces escucharon unos fuertes golpes en la puerta al exterior de la choza. Era la voz inconfundible de Miles Hendon, quien había estado rastreando incesantemente al muchacho hasta poder dar con él. El ermitaño escondió así apresuradamente al niño atado debajo de unas cobijas y abrió la puerta. Con astucia, este anciano le mintió a Miles diciéndole que había enviado al muchacho a realizar un recado al pueblo cercano. Miles, creyendo así la palabra de este hombre, se apresuró a internarse en el bosque para darle el alcance al niño. Sin embargo, poco después de que Hendon se marchara, llegó John Canty y uno de los ladrones de la banda a esa cabaña, pues buscando al muchacho, descubriendo así que Eduardo se encontraba atado, y en ese momento empezaron a liberarlo de las ataduras que llevaba
y lo llevaron nuevamente cautivo antes de que Miles pudiera regresar al lugar. De nuevo ya en el poder de los maleantes, Eduardo pues fue conducido a un pueblo cercano. Uno de los miembros de la banda, un habilidoso ratero apodado Hugo, concibió un plan para poder vengarse de lo que el niño había hecho y así obligarlo a cometer un delito ante las autoridades. Es en ese momento cuando Hugo robó un pesado lechón envuelto en una manta del brazo de una humilde mujer en el mercado, y al verse pues perseguido, le arrojó el paquete, ¿no? El cerdito, a los brazos a Eduardo y huyó corriendo. La mujer y los aldeanos sorprendieron entonces así al niño con la mercancía robada en sus manos, acusándolo inmediatamente de ser un vulgar ladrón de caminos. Eduardo muchas veces repitió que era inocente, pero ante la enardecida multitud no podía hacer nada. Afortunadamente en ese instante apareció Miles Hendon, quien logró calmar a los aldeanos y evitó que golpearan al niño, acompañándolo así pacíficamente ante la presencia del juez local para poder resolver esta situación. El juez interrogó así a la dueña del lechón robado para determinar la gravedad del delito. El magistrado le preguntó el valor del animal. La mujer respondió que el lechón le había costado 3 chelines y 8 peniques. Sin embargo, el juez le advirtió con pesar que según la ley vigente, robar cualquier objeto de valor superior a 13 peniques y medio se castigaba de forma obligatoria con la pena de muerte en la horca. Al escuchar que el niño podía ser ejecutado, la compasiva mujer pues se aterrorizó, así que modificó su declaración, afirmando así que el lechón solamente le había costado 8 peniques. Una vez que se concluyó la sesión, el oficial del tribunal abordó a la mujer en el pasillo y la chantajeó exigiéndole que le vendiera el lechón por los 8 peniques bajo la amenaza de denunciarla por mentir ante el juez. Eduardo y Miles presenciaron así ocultos toda la escena del chantaje. Eduardo sintió una profunda indignación al comprobar cómo las autoridades corruptas manipulaban las leyes y utilizaban la amenaza de la muerte para poder así extorsionar a los ciudadanos indefensos. Cuando el oficial de la corte regresó para conducir a Eduardo a la celda de los condenados, Miles Hendon se interpuso en el camino. Con tono sereno pero amenazante, Hendon le reveló al policía que había escuchado toda la extorsión que acababa de hacerle a la mujer del lechón. Miles le advirtió que si no dejaba en libertad al niño inmediatamente, acudiría entonces ante el juez para denunciar su delito de chantaje, lo cual le costaría pues al oficial su empleo y lo llevaría directo a la cárcel. Aterrorizado en ese momento por las acusaciones, el corrupto policía decidió abrir las puertas y permitir que Miles y el muchacho se marcharan con total libertad. Una vez a salvo fuera del pueblo, Miles le propuso a Eduardo dirigirse hacia la mansión de su familia, Hendon Hall, ubicada en el condado de Kent. Miles le prometió que allí su padre y su hermano mayor lo recibirían con los brazos abiertos, ofreciéndoles refugio, alimento y la ayuda necesaria para resolver la situación del rey. Es decir, la situación del niño, ¿no? Tras un largo trayecto, Miles Hendon y Eduardo llegaron finalmente a las majestuosas tierras de Hendon Hall. Miles caminaba emocionado, ansioso por reencontrarse con su anciano padre, con su prometida, quien era Lady Edith, y con su hermano menor, Hawk, a quienes pues no había visto en los últimos 7 años tras haber partido a la guerra. Sin embargo, al cruzar las puertas de la gran mansión, la alegría de Miles se transformó. La propiedad estaba bajo el control absoluto de su hermano menor, quien era Hawk Hendon. Este lo recibió con una helada indiferencia y se negó tajantemente a reconocerlo como su hermano, afirmando con desprecio que Miles había muerto
años atrás en una batalla en el extranjero. Hawk le informó con frialdad que su padre y su hermano mayor habían fallecido tiempo atrás y que él era ahora el único e indiscutible heredero de las tierras y el título. Para colmo de males, pues Miles descubrió que Hawk se había casado con Lady Edith, utilizando falsas cartas que daban por confirmada la muerte de Miles. Entonces, desesperado por la traición, Miles exigió ver a Lady Edith, con la esperanza de que ella pues confirmara su verdadera identidad. Cuando esta dama entra en la habitación, Miles la contempló con emoción, pero la mujer, pues pálida y temblorosa, lo miró fijamente y declaró con voz apagada que no conocía a aquel hombre y que jamás lo había visto en su vida. Miles no sabía, pues, que antes de entrar a la sala, su cruel hermano Og había amenazado a Lady Edith con matar a sus sirvientes y destruir, pues, a cualquier persona eh, que se atravesara o que se atreviera, pues, a apoyar la causa de Miles. Sintiéndose así completamente pues traicionado y desheredado por su propia familia, Miles no pudo contener la rabia. Hendon aprovechó el exabrupto de Miles para acusarlo formalmente de ser un impostor, de ser un vagabundo y un peligro para la paz pública. Entonces, de inmediato mandó a llamar a los alguaciles de la propiedad para que arrestaran a Miles y al pequeño Eduardo, enviándolos directamente al calabozo del condado. Miles y el pequeño rey fueron pues arrojados a una celda común, sucia y oscura, en la prisión de la localidad. Allí compartieron cautiverio con decenas de prisioneros de todas las edades eh, que pues padecían en condiciones miserables a la espera de ser juzgados o ejecutados por faltas menores. En el encierro, Eduardo escuchó los horribles testimonios de sus compañeros de celda. Conoció a dos piadosas mujeres también que eran protestantes, cuyo único delito había sido leer la Biblia en su propio idioma. Pocos días después, el rey presenció horrorizado a través de los barrotes cómo ambas mujeres eran conducidas al patio central y quemadas vivas en la hoguera. Las desgarradoras lágrimas de las hijas de las condenadas dejaron una huella imborrable en el corazón pues del joven monarca. Eduardo prometió solemnemente ante Dios que si lograba recuperar su corona, su reinado estaría marcado por la abolición de la tortura, la reforma del sistema penitenciario y también la libertad para los perseguidos. Tras pasar varios días encarcelados, Miles y Eduardo fueron conducidos ante la plaza pública para recibir así su condena. El juez determinó que Miles debía permanecer retenido durante 2 horas en el cepo público como castigo por haber perturbado el orden y presentarse como el legítimo señor de Hendon Hall. Mientras Miles permanecía inmóvil en el cepo, los pobladores, instigados pues por Huck Hendon, comenzaron a insultarlo y a arrojarle también barro, verduras podridas y piedras. Lleno de rabia al ver la humillación, no de su protector, el pequeño Eduardo se abalanzó contra los guardias para ordenarles que se detuvieran. El oficial a cargo amenazó con azotar salvajemente al niño con una vara de cuero por su rebeldía. Al ver el peligro que acechaba al niño, Miles intercedió y se ofreció a recibir pues en su propia espalda los azotes correspondientes que le iban a dar al pequeño. Eduardo presenció con lágrimas en los ojos cómo Miles soportaba el sangriento castigo sin emitir ni un solo quejido para así protegerlo. Eduardo presenció con lágrimas en los ojos cómo Miles soportaba el sangriento castigo sin emitir un solo quejido para poder protegerlo. Profundamente conmovido por esa lealtad,
y esa nobleza, Miles, pues al finalizar el castigo, le susurró al oído que en recompensa por su sacrificio, el niño lo nombraría conde de Kent. Al cumplir la condena en el cepo, las autoridades liberaron a Miles y le ordenaron abandonar el condado de Kent. Inmediatamente bajo amenaza de prisión perpetua, sin tierra, sin dinero y sin también el reconocimiento de su familia, Miles decidió poner rumbo a la capital, Londres, acompañado fielmente por el niño. Miles calculaba que llegarían a la ciudad justo a tiempo para presenciar los fastos de la coronación del nuevo monarca. Su plan consistía en solicitar una audiencia personal ante el joven rey para así poder exponer la vil traición cometida por su hermana Hawke y pedir que la corona restaurara sus derechos hereditarios. Por su parte, Eduardo caminaba al lado de Miles, guardando silencio, pero decidido a poner fin a la comedia que se vivía pues en el palacio. Sabía que la coronación era su última oportunidad para poder así reclamar el trono de su padre antes de que Tom Canty fuera ungido oficialmente pues como soberano de esta nación, de Inglaterra. Eh, es así que en el palacio de Westminster, Tom Canty se había transformado por completo. La torpeza y el temor de sus primeros días habían dado paso a un porte pues más regio y a más dominio absoluto del protocolo real. Vestía con telas más refinadas, comía rodeado de lujos y disfrutaba pues del poder de decisión que ejercía sobre el reino. Los consejeros y el pueblo lo aclamaban como a un monarca que era prodigioso, alabándolo por su profunda piedad y también por la sabiduría de sus veredictos judiciales. La memoria de su antigua vida en Offal Court comenzaba a borrarse de su mente, y los recuerdos de su madre, de sus hermanas y su pobreza se volvían cada vez más lejanos e incómodos para su nueva realidad. Sin embargo, en las noches, cuando se retiraba a sus aposentos, despojado de la corona, una sombra de culpa invadía su mente y también su cuerpo. Sabía él perfectamente que era un usurpador y que el verdadero príncipe de Gales continuaba perdido en algún rincón del reino, sufriendo miserias que él conocía muy bien. Llegó el esperado día previo a la coronación y la ciudad de Londres se engalanó para la gran procesión real. Tom Canty, montado sobre un majestuoso caballo blanco y luciendo una túnica de tela de oro cubierta de diamantes, desfilaba por las principales calles de la ciudad, entre la ovación y los vítores de miles de ciudadanos que arrojaban flores a su paso. En medio de toda esa multitud, una mujer de aspecto miserable y ropas harapientas se abrió paso desesperadamente entre los guardias. Al mirar fijamente la cara del joven rey, la mujer reconoció de inmediato el rostro de su hijo. Es así que extendió los brazos hacia él y gritó con voz desgarradora: «Tom, hijo mío». Tom, al ver a su verdadera madre, sintió una sacudida en el corazón y por un instinto involuntario se cubrió los ojos con la mano. Pero al ver que toda la corte lo observaba, la vergüenza se apoderó de él. Apartó la mirada y dijo con voz fría: «No te conozco, mujer». El guardia empujó bruscamente a la mujer hacia atrás. A partir de ese instante, la alegría de la fiesta desapareció para Tom, y la corona que llevaba sobre la cabeza comenzó a pesarle como si fuera hierro ardiente. El gran día llegó, y la festividad en Westminster lucía abarrotada por la alta nobleza, los embajadores y los presentes del clero. Tom Canty, pálido y con la mirada perdida pues por la culpa, avanzó hacia el altar mayor para ser pues ungido como el nuevo soberano. El arzobispo de Canterbury tomó en sus manos la sagrada corona de San Eduardo y la levantó en el aire para colocarla sobre la cabeza del muchacho. En el momento en que la corona estaba a punto de posarse sobre la cabeza de Tom,
Una voz firme y sonora resonó desde el fondo de la nave central. Deteneos. No le pongáis la corona a ese muchacho, pues yo soy el verdadero rey de Inglaterra. De entre la multitud emergió el verdadero príncipe Eduardo, descalzo, sucio y cubierto con trapos. Los guardias avanzaron para arrestar al intruso, pero Tom Canty corrió hacia Eduardo, se arrojó a sus pies y gritó ante toda la congregación: «No lo toquéis, él es el verdadero rey». Ante toda esa multitud, los consejeros comenzaron a interrogar al recién llegado para comprobar su identidad. Eduardo respondió con exactitud a cada pregunta sobre los aposentos reales, las costumbres de la corte, etc. Finalmente, para despejar toda duda, Lord Hertford le exigió al intruso que revelara el paradero del gran sello real que había desaparecido semanas atrás. Eduardo dudó un momento buscando pues en su memoria, pero Tom, con enorme generosidad, le recordó el momento exacto en que habían ellos cambiado sus ropas. Entonces Eduardo exclamó que había guardado el sello en el guantelete de la armadura que estaba en su habitación. Lord Hertford envió a un paje a verificarlo, y este regresó mostrando el pesado objeto de oro a toda la asamblea, el cual Tom pues había estado usando sin saberlo para cascar nueces. Comprobada pues la verdad, el arzobispo retiró la corona de Tom y la colocó sobre la cabeza del legítimo rey, que era Eduardo VI, en medio del júbilo general. Poco después de la ceremonia, Miles Hendon llegó al palacio buscando desesperadamente a su pequeño amigo. Al entrar en el salón del trono, se quedó atónito al ver que aquel muchacho que había protegido estaba sentado en el trono real con vestiduras muy hermosas. Para probar la veracidad del hecho, Miles sacó una silla y se sentó en presencia del soberano. Eduardo confirmó ante la corte el privilegio otorgado y lo nombró oficialmente conde de Kent, devolviéndole la propiedad de Hendon Hall y encarcelando a su malvado hermano Hawk, quien Eduardo, fiel a su promesa de recompensa y justicia, acogió a Tom Canty bajo su protección personal, lo nombró protegido del rey, un título honorífico que le garantizaba tanto a él como a su familia una vida próspera, educación, una pensión vitalicia también, financiada pues por la corona. Por su parte, el perverso John Canty huyó del reino bajo un nombre falso y jamás volvió a saberse de él. Durante el resto de su reinado, el rey Eduardo VI se destacó por ser uno de los monarcas más piadosos, justo, compasivo de toda la historia de Inglaterra. Siempre que alguno de sus ministros o jueces sugiriera algún castigo abrupto o imponer castigos severos o alguna ley cruel al pueblo, el joven rey, recordando conmovido su propia experiencia, pronunciaba siempre las palabras, ¿no? ¿Qué sabéis vosotros del sufrimiento? Yo he visto a mi pueblo sufrir y sé lo que se siente el vestir los harapos de un mendigo. Y es así como acaba esta historia de dos jóvenes que pues nacieron el mismo día, pero en realidades muy distintas. Y es, creo que, como una lección de vida, ¿no? Que nos deja esta obra, un aprendizaje de lo que realmente es pasar tal vez la pobreza en carne propia, ¿no? Mientras que uno pensaba que la vida del mendigo era fácil, tranquila, libre, se topó con la realidad de que no era así. Y también el mendigo, ¿no? O sea, Tom, que creía que la realidad en Palacio era tan fácil, tan bonita por tal vez los lujos y etcétera de cosas, no era totalmente así, ya que como rey tenía que tener muchas responsabilidades,
saber cómo administrar el reino, saber ser justo y todo ello. Conllevaba también para ambos cargas enormes, ¿no? Por un lado, las injusticias que padeció Eduardo y por otro, las responsabilidades tan cargadas que tenía Tom. Y de todo ello, pues, aprendieron creo que ambos una lección. Y bueno, es hasta aquí esta obra. Espero que les haya gustado.